¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué características tiene nuestra tabla periódica? ¿No? Vamos a hablar acerca de los periodos, cuáles son los periodos y cuáles son los grupos. Muchos elementos químicos, ¿no? Están ordenados en una misma fila horizontal. Ustedes lo entienden eso, fila horizontal. ¿De acuerdo? ¿Y por qué están esos elementos químicos en esa fila horizontal? Entonces, eso a nosotros nos van a permitir que simplemente determinar esa propiedad. Otros elementos químicos van a estar, jóvenes, en una misma columna, ¿no? En una misma fila vertical, como se le puede llamar. A ver, jóvenes, ¿no? Entonces, esos también van a tener algunas propiedades, específicamente propiedades químicas. Pero antes de hablar entonces de todas esas propiedades, ¿no? Físicas o químicas, hay que hacer una pequeña descripción de nuestra tabla periódica moderna, lo que es actual, escúcheme, nuestra tabla periódica actual, para poder ya determinar, jóvenes, qué es un periodo y qué es un grupo. ¿De acuerdo? Entonces, tema del día de hoy, ojo, tabla periódica actual, moderna, ¿no? Lo ultimito. Pero ustedes me tienen que hacer, en este caso, muchachos, me tienen que entender que lo que voy a hablar es lo real, hasta hoy en día lo que dice la IUPA. Muchas tablas periódicas, ¿no? Cuando uno adquiere, compra, va a encontrar pues que estas, hay elementos químicos inclusive que no existen, ¿verdad? Ya han programado un elemento químico 121, 122, etcétera, etcétera. Y aquí vamos a ver lo que es real, lo que indica pues la entidad, ¿no? Que norma esta, que es la IUPA. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con la descripción, muchachos. A ver, señoritas, mucha atención, por favor. Este tema, como les mencioné, va a ser exclusivamente jóvenes. Vamos a utilizar bastante lo que es nuestra configuración electrónica. Es la base fundamental. Bien. Tabla periódica actual. En algunos textos lo dicen así, ¿no? Cuando usted en algún momento ya va a consultar un texto, dice tabla periódica actual. Lo simbolizamos como TPA, así nada más. TPA, tabla periódica actual. O en otros textos también está pues como tabla periódica moderna, como TPM. Ambos significan lo mismo. O sea, tabla periódica actual o tabla periódica moderna significa lo mismo. ¿De acuerdo? Veamos. Nuestro propósito. Hay que determinar el orden de los elementos químicos en la tabla periódica. O sea, ¿a qué me refiero? ¿De qué manera usted va a encontrar, ¿no? A los elementos químicos dentro de nuestra tabla periódica? Ese orden lo vamos a determinar, jóvenes, de antemano les digo, ¿verdad? Por el número atómico. ¿Con qué letra representamos al número atómico? ¿Recuerdan ustedes? A ver. Coronel con Z. Con Z. ¿Están todos de acuerdo, muchachos? Sí, perfecto. Sí, entonces, con la letra Z, nosotros... Por supuesto, está bien, está perfecto. Lo que ocurre es que ahorita, como no tengo otro dispositivo, no puedo observar mucho el chat. Cuando lo pongo en modo presentación, a ver, vamos a ver aquí. A ver, pareciera que alguien está tratando de conectarse. A ver, muchachos, esto va a ser la última vez, por favor. Lo ideal es que el estudiante esté puntual en clase, ¿verdad? Aquí, mire, ve. Piero Chipana va a leer. A ver, jóvenes. A admitir a todos. Listo. A ver, aquellos pequeños que se están conectando recién, por favor, tienen que ser puntuales. Ya son las 10:17. Entonces, imagínense, ¿verdad? Ya estamos avanzando ya en la clase. Entonces hay que ser muy puntuales, ¿de acuerdo? Bastante puntuales, muchachos. Ya el link creo que ya les han compartido. Entonces, simplemente usted tiene que hacerlo, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a continuar, jóvenes. Vamos a continuar. ¿Perfecto? Entonces, yo lo pongo aquí en modo presentación, lo que es mi laptop. ¿Para qué? Para poder explicar, ¿verdad? Porque aquí nada más es un poquito fastidioso. Entonces, yo lo pongo en modo presentación para no estar saltándome al otro. Entonces, recuerden que para poder determinar el orden de un elemento químico en nuestra tabla periódica, el dato esencial, miren, ve, como les mencioné, va a ser el número atómico. ¿De acuerdo? Por este número atómico es que nosotros, o simplemente, ¿no? Que cuando usted quiera, ver de qué manera están ordenados los elementos químicos en la tabla periódica,
lo va a ubicar por el número atómico. Por ejemplo, ¿no? El número 1 es el hidrógeno. Significa que su número atómico es 1. El número 2 es el helio, ¿no? Su número atómico es 2. El número 3 es el litio. ¿De acuerdo? Y así usted puede ubicar a los elementos químicos en la tabla periódica. Entonces, muy importante, el número atómico. ¿De acuerdo? Ahora, en base a esto, nosotros vamos a predecir, pues, ¿no? El comportamiento de los elementos químicos, ¿no? Basado ya en nuestra tabla periódica. Miren, como un adelanto, más o menos esto es nuestra tabla periódica. ¿De acuerdo? Esto de acá. A ver, ustedes van a observar. Miren, ¿ve? Así está. Y todos ustedes, estoy seguro que tienen su tabla periódica, pues, ¿de acuerdo? Entonces, esto es la tabla periódica. Ahí. Y aquí poquito subimos, ¿verdad? Listo. Y una parte aquí abajo, que aparentemente está separada, ¿verdad? Aquí abajo. Miren, jóvenes, miren, señoritas. Dentro de esta tabla existen elementos químicos. Y eso, hay un orden, ¿verdad? Un orden que uno tiene que seguir, ¿no? Y ese orden está en base a ese número atómico. ¿De acuerdo? Hasta hoy en día, escúchenme bien esto, ¿eh? Hasta hoy en día, actualmente, se considera hasta el elemento químico, ¿no? 118. Solamente vamos a considerar 118 elementos químicos. ¿Y dónde está ese último elemento químico? Está aquí, ¿no? Es un elemento químico que se ha obtenido en forma artificial. Es el organesón. Entonces, ese elemento químico ubica, pues, el casillero número 118. ¿De acuerdo? 118. Si usted observa, ¿no? En su tabla periódica que hay, pues, ¿no? 120, 121, olvídese de ello. ¿De acuerdo? Son proyecciones. Hasta hoy en día se considera hasta el elemento químico 118. Y eso es, pues, su número atómico. ¿De acuerdo, pequeños? Eso es su número atómico. Listo. ¿Qué es lo que vamos a observar en esta tabla periódica? Miren, ¿ve? Vamos a observar periodos que van a ser en forma horizontal, lo voy a poner simplemente P, ¿no? Y usted va a encontrar también en esta tabla periódica solamente 7 periodos. Están enumerados así, ¿ven? Vea su tabla periódica. 1, 2, hasta aquí es 3. Luego viene 4, ¿sí? 5, 6 y 7. Son filas horizontales, ¿de acuerdo? Y solamente vamos a considerar 7 periodos. Cuidadito que alguien me diga, no, pero profesor, mi tabla periódica tiene 8. Ya le dije, olvídese de ello. ¿De acuerdo? Nuestra tabla periódica actual solamente va a tener 7 filas horizontales, o sea, periodos. ¿De acuerdo? Eso es la teoría, pero más adelante lo voy a escribir todo eso. Ahora, si usted ve elementos químicos en una misma columna, ¿no? Hacia abajo son las columnas o las filas verticales, a eso se le llama, pues, grupos. ¿De acuerdo? Y en su tabla periódica usted va a contar 18 columnas. Ya va a empezar, ¿no? Columna 1, columna 2, columna 3 y así sucesivamente, ¿verdad? Y esto va a llegar hasta la columna número 18. Perfecto. Entonces ya de antemano sabemos qué son los periodos y qué son los grupos. Ojo, esto de aquí de abajo también, esto lo que está aquí de abajo, también pertenece, jóvenes, a la tabla periódica, ¿eh? Si no tienen propiedades muy particulares, por eso aparentemente está separado. Bien pequeños. ¿Y cómo se le llama a esa ley que a mí me dice, pues, ¿sabe qué? A los elementos químicos lo tenemos que ubicar por su número atómico. A esa ley se le conoce como la ley periódica de Henry-Moseley. Entonces, presentamos nuestra tabla periódica moderna, ¿no? Tabla periódica moderna o tabla periódica actual. TPM o TPA. Vean, muchachos. Henry-Moseley enuncia la ley periódica moderna. O sea, Henry-Moseley bien claro dice, ¿verdad? Que si usted quiere saber cómo ubicar al elemento químico en la tabla periódica, lo va a hacer en función a su número atómico. Pero no lo enuncia de esa manera. Lo que dice Henry-Moseley es, ¿no?, que las propiedades de los elementos químicos en la tabla periódica son funciones o varían en función creciente a su número atómico. Eso es lo que dice Henry-Moseley. Y esa ley pues está enunciada de la siguiente manera, ¿ven? Allí es lo que le está indicando.
que las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus números atómicos. Y recuerde que el número atómico, pues, es Z. ¿De acuerdo? Entonces, llegamos a la conclusión, pues, de que en nuestra tabla periódica moderna, los elementos químicos están ordenados en función a su número atómico creciente. Entonces, ahí está, ¿ve? Esta Z. En donde se puede apreciar filas horizontales, nosotros lo vamos a llamar periodos, y a las columnas verticales, o filas verticales, también podemos decir, la verdad, denominada grupos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que ustedes deben conocer primero en su tabla periódica. Entonces, pequeños, cuando a usted, por ejemplo, ¿no? Y voy a poner un elemento químico X, me voy a adelantar, mire, un elemento químico X. ¿No? Y voy a poner aquí, por ejemplo, 12. ¿De acuerdo? Y si a mí me dice, ¿sabe qué? Usted va a ubicar a los elementos químicos o a este elemento químico en la tabla periódica. ¿Sabe qué es lo que va a realizar? Usted bien sabe que esto es el número atómico, pues, ¿sí o no? Esto es el número atómico. Lo único que va a realizar es lo siguiente: hacer la configuración electrónica de este número atómico. Con eso, ya después veremos, pues, ¿no? ¿Qué es el periodo y qué es el grupo? Pero lo que va a hacer es la configuración electrónica de ese número atómico. Por más que a mí me diga, por ejemplo, ¿no? Yo tengo otro elemento químico, vamos a ponerlo Y, y aquí lo voy a poner, por ejemplo, 13, ¿verdad? Y me va a decir, ¿sabe qué? Ubique este elemento químico en la tabla periódica. Cuando a mí me pidan ubicar, me va a decir, ¿no? Hallar el periodo y el grupo. Imagínense si aquí a mí me ponen, pues, todavía, ¿no? 3 más. Carga. Pero ¿saben qué, pequeños? Cuando a mí me pidan ubicar a este elemento químico en la tabla periódica, esta carga no me sirve. ¿Saben por qué? Porque la ley periódica de Moseley me dice bien claro que si yo quiero ver, ¿no? Cómo varían las propiedades de un elemento químico en la tabla periódica, solamente me interesa el número atómico. Esto de acá. Agarro este número atómico y empiezo a hacer la configuración electrónica. Vuelvo a repetir. Cuando me dicen hallar periodos o ubicar un elemento químico en la tabla periódica, si así sea la carga 3 más, 2 menos, no me interesa. Solamente voy a buscar siempre el número atómico. ¿Me entendieron, pequeños? ¿Sí? Siempre el número atómico. Entonces, vayamos ahora a la descripción de nuestra tabla periódica. Vamos a describir qué son esos periodos y qué son esos grupos. Descripción de nuestra tabla periódica. Miren, ¿ve? En esta tabla periódica, como ustedes ya lo he diseñado para ustedes, ¿lo observan? A ver, me indican, por favor, si están observando o no la tabla periódica. Así, Sí, ¿no? profesor. Sí, profesor. Claro que sí. Listo, gracias. Está calatito ya nuestra tabla periódica, ¿verdad? No tiene nada todavía. Esta tabla periódica ya le dije que contiene elementos químicos, pero aquí lo primero que vamos a hacer es, ¿no? ¿Cuál es el periodo y cuál es el grupo? Miren, hablemos de los periodos. Ahí está. Número 1, periodos. Nuestra tabla periódica, ya les dije, ¿verdad? Tiene solamente 7 periodos. ¿Y cuáles son los periodos? Pues, jóvenes, las filas horizontales. Tal como indica, ¿ven? La flecha. Esos son los periodos. Filas horizontales. ¿De acuerdo? Ahora, esta tabla periódica, como ya le dije, pues tiene 7 periodos, ¿verdad? Usted va a enumerar, ya le dije, ¿verdad? 1, 2, hasta aquí es 3, ¿verdad? Sino que no está hecha a escala, me van a disculpar, ¿verdad? Aquí viene 4, esto sí lo voy a separar un poquito más, 5, ¿sí? Aquí está el número 6, y aquí está el número 7. Aquí se me pasó, ¿verdad? Este periodo número 7 debe cerrar todo hasta acá. Hasta acá debe cerrar todo, muchachos. ¿De acuerdo? Porque hasta allí hay elemento químico. Aquí está el último, ¿ven? Entonces nuestra tabla periódica tiene 7 periodos. Ahora, ¿qué indica el periodo? ¿Cómo saber a qué periodo pertenece un elemento químico? Y aquí viene lo importante, pues no lo que usted va a saber. Primero, dice, ¿ve? Los periodos son las filas horizontales en la tabla periódica. Y para determinar el número de periodo, para saber si está en el periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, lo único que usted va a hacer es realizar su configuración electrónica. ¿Y qué más? Usted va a identificar, una vez hecha la configuración electrónica, el mayor nivel. Porque el mayor nivel me va a indicar el número de niveles que tiene un elemento químico o un átomo en su configuración electrónica. En resumen,
el número de periodo es el número de niveles de energía en la configuración electrónica, o simplemente el mayor nivel. Y usted ya sabe, pues, ubicar el mayor nivel, o al menos sabe ubicar el nivel, ¿verdad? A ver si se recuerda todavía. ¿Qué pasa si yo pongo, a ver, aquí, 6F7? A ver, miren, un ejemplito nada más. F7. ¿Alguien me puede indicar aquí cuál de esos es el nivel de energía? 6. ¿Está todo de acuerdo? ¿El 6 es el nivel? Sí, ¿Sí? profesor. El subnivel vendría a ser F. Claro, 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 pero solamente estoy pidiendo el nivel. Solamente el nivel. 6, profesor. 6, correcto. Entonces, cuando usted realice la configuración electrónica, ¿no? Una vez que termine todo, porque eso sí me tiene que saber, lo que usted va a buscar es el mayor nivel, más grande. Y este número más grande de nivel va a indicar el periodo donde se ubica dicho elemento químico. ¿Me dejo entender? Entonces, no tengo inconvenientes todavía hasta ahora cuando ustedes van a identificar, pues, el nivel de energía. Entonces, cuando usted dice, no, voy a determinar el periodo, no se olvide, solamente es cuántos niveles tiene ese átomo en su configuración electrónica, o simplemente es el mayor nivel. Entonces, eso es el periodo. Con los ejemplitos ustedes lo van a entender perfectamente. Ahora vamos a hablar de los grupos. Miren, eso es el periodo. Ahora vamos a hablar de los grupos. Los grupos, jóvenes y señoritas, son las filas verticales o las columnas verticales, así se le llama, ¿verdad? Usted sabe, ¿no?, qué es columna. Sus casas, por ejemplo, tienen columna, ¿verdad? Esos que soportan, pues, el peso, esas columnas, no en forma vertical. Es por ello que a los grupos nosotros, en nuestra tabla periódica, lo vamos a ver, pues, en forma vertical. ¿Ven? Ahí está indicando. Eso va a ser grupo. ¿De acuerdo? ¿Qué indica el grupo? Jóvenes, elementos químicos en un mismo grupo va a indicar, pues, que esos elementos tienen propiedades químicas similares. Entonces, recuerden eso. Tal vez no es tanto todavía para ustedes, pero a ver, algo sí es importante, pero ¿verdad? Cuando a ustedes le digan que hay elementos químicos en una misma columna vertical, significa que esos elementos químicos tienen propiedades químicas semejantes. Yo les menciono un ejemplo, ¿verdad? Usted ya debe estar con su tabla periódica. En el grupo, por ejemplo, ¿no?, en el grupo 7A. Usted va a encontrar en el grupo 7A, está en esta parte, por si acaso, a ver alguien aquí, en esta parte, ahí voy a poner un asterisco. Ahí está el grupo 7A de su tabla periódica, y usted va a encontrar allí, en una misma columna, al flúor, al cloro, al bromo, al yodo y al astato. ¿Lo encontraron o no? A ver los que tienen su tabla periódica. ¿Sí? En esa columna está el flúor, el cloro, el bromo, el yodo. Profesor. ¿Lo ubicaron, muchachos? ¿Sí? ¿Sí, sí? Forma una familia. Profesor. Sí, Claro. profesor. Por supuesto, son la familia de los llamados halógenos también. Usted lo va a encontrar así. Entonces, esos van a ser los grupos. Entonces, voy a indicar acá, ¿verdad? Ahora, según los grupos, nosotros vamos a trabajar principalmente con grupos A y grupos B. Pero ya los muchachos un poquito mayores, si quieren también usted les puede ayudar, enseñar el día de hoy, ¿verdad? Jóvenes, simplemente nosotros vamos a encontrar 18 columnas, ¿no? Y el número de columnas también indica el grupo. Pero bueno, nosotros vamos a hablar grupos A y grupos B. ¿Qué me dice? Grupos. Es el ordenamiento de los elementos en columnas, ¿no? En columnas verticales. Usted ya sabe que son columnas. Generalmente tienen propiedades químicas semejantes. Eso es lo que me dice, ¿verdad? Propiedades químicas semejantes. Aquí nosotros vamos a tener a los elementos químicos representativos y a los elementos químicos de transición. A ver, ¿cómo es eso? Miren, muchachos, cuando a mí me hablan de elementos químicos representativos, van a ser aquellos elementos que pertenecen al grupo A. ¿De acuerdo? Al grupo A. En cambio, cuando nosotros hablamos de los elementos químicos de transición, van a ser elementos químicos del grupo B. ¿Perfecto? Listo. Ahora, como un adelanto, nuevamente como un adelanto, muchachos. Profesor, ¿no es descripción de la TPA? No era anterior, ¿verdad? Es tabla periódica moderna. La diapositiva anterior es... Y después, si nosotros queremos copiar, ponemos uno, periodos, unas filas, copiamos el número de periodos es igual al número de niveles de energía, mayor nivel, y después segundo grupo. Número 2, o sea, 1. O sea, aquí estamos haciendo la descripción. A ver, pequeños, estamos describiendo primero nuestra tabla periódica.
Primero hemos hablado lo que son los periodos. ¿En qué consiste? ¿De acuerdo? ¿No? Hemos indicado en qué consisten los periodos, ¿no? Y luego, para determinar el número de periodos, estamos indicando, pues, que es el número de niveles en la configuración electrónica, ¿verdad? Ahora estamos hablando de los grupos, o sea, de las filas verticales, ¿no? De las columnas verticales, tal como se le llama. Ese orden usted va a seguir. Pero todo esto va a tener usted en el aula virtual tranquilos, ¿no? Tranquilitos ustedes. Sí, solo que hay ejemplos para que usted pueda entender. Por eso tal vez no lo subí esto con anticipación. A ver, pequeños. Entonces, vuelvo a repetir. Cuando a mí me hablan de grupos, es el ordenamiento de los elementos en columnas, ¿no? Usted va a encontrar elementos químicos en una misma columna. Y generalmente dice tienen propiedades químicas semejantes. Ahora, dentro de los grupos, ustedes van a encontrar grupos A y grupos B. A los del grupo A se le va a llamar representativos y a los del grupo B de transición. Como un adelanto. ¿Saben cómo ustedes van a identificar si un elemento químico pertenece al grupo A? Esto depende exclusivamente de su configuración electrónica. Si la configuración electrónica termina en subniveles S, ojo, estoy indicando, ¿verdad? Termina en subniveles S o en subniveles P, va a pertenecer al grupo A. Repito, miren, ¿ven? Y lo voy a escribir más adelante eso. Un elemento químico va a pertenecer al grupo A cuando su configuración electrónica termine, ya sea en S o en P. Y si pertenece al grupo A, elementos químicos representativos. En cambio, va a pertenecer al grupo B cuando su configuración electrónica pues termine en subniveles D, mire, ¿ve? O en subniveles F. Pero nosotros vamos a hacer el análisis principalmente cuando termine en D. Más adelante, ¿verdad? Lo primero que vamos a ver es elementos químicos del grupo A. Entonces, eso es la teoría principal, ¿verdad? Entonces, ya sabe usted qué es el periodo, ya sabe qué es el grupo. Como vamos a hablar de dos tipos de grupos, grupos A y grupos B, primero hablemos, pues, del grupo A. Entonces, vamos a subdividir, ¿no? Los grupos, grupo A y grupo B. Entonces, 2.1 será el grupo A. Con calma, volteamos, pasamos a la siguiente diapositiva, mira, con paciencia, ¿sí? Entonces, tenemos, muchachos, a ver, señoritas, 2.1, grupo A. Nuestra clase, entre el día de hoy y la próxima semana, se va a centrar exclusivamente en lo que es el grupo A. Exclusividad, muchachos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos grupos A nosotros vamos a tener? Vamos a tener 8 grupos A. ¿Y saben cómo usted va a enumerar a los grupos? ¿No? A los grupos usted lo va a enumerar en números romanos. ¿Saben cómo se escribe uno en romanos, jóvenes? A ver, ¿alguien me puede decir? Sí, profesor, es como un palito. Profesor, yo me acuerdo porque en quinto grado, ya me acordé, hemos hecho grupos y nos vino bastante en el examen y era bien fácil. Claro, por eso, a ver, con calma. Ahorita se van a recordar más todavía. Entonces, usted para enumerar a los grupos va a poner, ¿no? En romanos, 1 y seguido de la letra. 1A, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué más? El siguiente, 2 en romanos. Usted va a escribir, pues, ¿no? 2 en romanos, ¿verdad? 2A. ¿Sí? Y así, usted va a enumerar, ¿no? 3A, será pues 3 palitos, ¿sí? Y ahí está, y 3 seguido de la letra A. ¿Cómo se escribe el 4? A ver, ¿alguien recuerda? A ver, es un palito y una V, ¿no es cierto? Una V. Listo, ahí está, grupo 4A. El 5, usted va a escribir, pues, una V, ¿verdad? Una V, Después la 6, un palito claro. y la V. Claro. ¿Hasta dónde creen que vamos a enumerar? A ver. Hasta el 8, profesor. Porque Hasta solamente, a ver, para todos, solamente hasta el 8. Entonces, miren, ve, aquí usted va a poner 6A, 7A. Entonces, lo que le trato de decirles aquí es lo siguiente, ¿no? Existen 8 grupos A. Y a los grupos usted lo va a enumerar, ya sea al grupo A o al grupo B con números romanos, pero hay que incluir la letra. Si es al grupo A, ¿no? Con el número en romanos con la letra. Entonces, hasta el 8A. ¿De acuerdo? Ahora el detalle es, ¿no? ¿Cómo saber si es grupo 1A, 2A, 3A, etcétera, etcétera? Vamos con la teoría. Entonces, existen 8 grupos A.
A los elementos químicos del grupo A se les llama, pues, elementos químicos representativos. Lo que les dije hace rato, ¿verdad? Siempre que les hablen del grupo A, se le dice elementos químicos representativos. Y para saber que pertenece al grupo A, simplemente usted va a observar que su configuración electrónica termine en subnivel S o puede ser en subnivel P. Cualquiera de los dos, en S o en P. Si termina en D, ya no pertenece al grupo A. ¿Me dejo entender? Profesor, si termina en S, ¿pero qué número sería? ¿1, 2, 3 Ahorita, o cuál? pues espérese, pues pequeño. Primero vamos a identificar que pertenezca al grupo A. ¿Sí? Ya sabemos que si termina en S o en P, pertenece al grupo A. Profesor, Ahora vamos a saber, ¿no? El número periódica. del grupo. A ver, pequeños, déjenme terminar. Ahora vamos a hablar cómo se halla el número. Eso es lo que voy a poner números romanos. Y aquí viene, pues, ¿no? Número de grupo. ¿Saben qué es lo que van a hacer ustedes? Basta que termine en S o en P, simplemente para determinar ese número de grupo A, usted va a contar la cantidad de electrones que hay en el mayor nivel. Eso es todo. Usted va a realizar su configuración electrónica. Si termina en S o en P, grupo A. Número de grupo. Solamente va a sumar, va a contar, ¿no? ¿Cuántos electrones hay en el mayor nivel? ¿De acuerdo? Pero alguien dirá, profesor, ¿qué está hablando? ¿Verdad? Ese profesor no le entiendo nada. Porque lo que ocurre es que siempre se entiende con ejemplos. Pero tengo que poner la base principal, que es la teoría. Ahora vamos a practicar con esto. Vamos a determinar entonces el periodo y el grupo al que pertenece un elemento químico. Les aseguro que con un par de ejemplos, usted lo va a entender perfectamente, pero tiene que estar muy atento. Ejemplitos entonces, ¿no? Ejemplo 1. Hay que determinar el periodo y el grupo al que pertenece un elemento químico en la tabla periódica. Por ejemplo, el nitrógeno. Ahí está, ¿ve? Usted con su tabla periódica ya puede saber, ¿no? A qué periodo y a qué grupo pertenece. ¿Qué es lo que va a hacer usted en principio? Va a ubicarse en su número atómico, porque voy a utilizar la ley periódica de Moseley, y en base a esto voy a hacer la configuración electrónica. Y esto sí usted me tiene que conocer. Pues simplemente usted pondrá, mire, ve para 7. 1s2, 2s2. ¿Hasta dónde creen? A ver, ¿hasta dónde creen que voy a hacer? A ver, pequeños. ¿El qué, profesor? Hasta 2p3. 2p3. Esto ya es un juego para ustedes, porque miren, ve, si con ustedes hemos trabajado en configuración electrónica hasta de iones, a ver. Esto de hacer la configuración electrónica de un átomo neutro es un juego. Entonces, eso es lo primero que usted va a realizar. A ver, ahora vamos a poner en práctica la teoría. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué es el periodo? ¿Cómo se determina el número de periodo? No el de grupo, sino el de periodo. El periodo indica, pues, el mayor nivel. ¿Sí o no? ¿Cuál es el mayor nivel en esta configuración electrónica? Quiero escucharlas, a ver. Es el 2. 2, o hay otro nivel más. Miren, observen, ¿eh? Aquí usted tiene el nivel 1 y aquí usted tiene el segundo nivel. ¿Hay un nivel más grande que el 2? No hay, ¿verdad? Entonces, significa pues que estamos en el segundo periodo. Entonces, recuerden, periodo mayor nivel. Y se va a lucir con esto. Ya tiene, a los periodos se enumeran con los números arábicos, que ustedes conocen. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar el grupo. ¿Qué dicen, a ver, pequeños? ¿Pertenece o no pertenece al grupo A? ¿Qué dicen, a ver? Pertenece al grupo A. Pertenece. ¿Por qué? A ver. Porque termina en P. Esto es lo que me refería, ¿verdad? Termina en P. Ya sé que pertenece al grupo A. Entonces, para saber el número de grupo A, ¿qué me dice? Solamente voy a sumar la cantidad de electrones del mayor nivel. Y qué coincidencia, ¿verdad? El mayor nivel es el mismo periodo. O sea, es 2. El título era tabla periódica. A ver, ¿no la escuché, hijito? El título, profesor, era tabla periódica o descripción de la tabla periódica. Tabla periódica moderna. Pero pequeño, a ver, escúchenme, pues todo se tiene que estar atento a lo que les diga, ¿verdad? Si no han logrado copiar el título, lo que era tabla periódica moderna, no se preocupen. En un instante todo esto lo van a tener en el aula virtual para que puedan copiar a su gusto.
Claro, si alguien desea puede estar copiando de esta manera, ¿verdad? Cuando le doy tiempo. Pero en vez de estar preocupados por ello, presten atención cómo se determina el periodo y el grupo. Porque de nada sirve que ustedes estén copiando, no estén atendiendo. No les va a servir de nada. Aquí en nuestra clase virtual, escúchenme, lo que tratamos de hacer es poner un poquito de teoría y resolver la mayor cantidad de ejemplos. Ahora, si no le alcanza el tiempo, escúchenme, no le alcanza el tiempo para estar copiando, ¿no? Todo lo que vamos haciendo, porque a veces escribo regular, ¿verdad? No es muy poco para ustedes. Entonces, si no les alcanza el tiempo, por favor, ingresen al aula virtual. Allí van a tener todo, inclusive los ejemplos resueltos. Primero atiendan, ¿de acuerdo? Entonces, repito, a ver, tal vez mi pequeño, el que me ha estado consultando, ha estado distraído tal vez un poquito tratando de copiar, ¿verdad? Pero entonces, repito, a ver, jóvenes, ¿no? Voy a borrar todo nuevamente esto. Y por favor, no se distraigan en otras cosas, ¿verdad? El curso es muy especial, ya les mencioné. Entonces, cuando a mí me pidan, a ver, voy a dar todo esto nuevamente, cuando a mí me pidan determinar el periodo y el grupo, ojo, periodo y el grupo, el dato que a mí me interesa es el número atómico. Esto es lo que a mí me interesa. ¿Para qué? Primero, para realizar la configuración electrónica. Usted va a realizar, pues, la configuración electrónica. Entonces, empezará para 7 nada más, ¿verdad? 1S2, 2S2 y 2P3. Eso es lo primero que tiene que saber. Enseguida, vamos a hallar, pues, en ese orden, ¿verdad? Primero, el periodo. El periodo, según la teoría, pues, indica el mayor nivel, el más grande. Y hace rato les expliqué ya, ¿verdad? Les hice un ejemplo todavía, cómo usted determina el nivel de energía. Aquí usted, al realizar la configuración electrónica del nitrógeno, está en el nivel 1 y aquí usted tiene el nivel 2. Y este mismo nivel 2 se repite, ¿ve? 2. Significa, pues, que el nivel más grande es el 2. Y eso es el mayor nivel. Entonces, eso va a indicar el periodo. Ya los periodos usted va a enumerar con los números arábicos que usted conoce. Periodo 2. Ahora, para determinar el grupo, primero usted tiene que analizar si es del grupo A o del grupo B. Miren, aquí nuestra configuración electrónica, como ustedes observan, termina en P. Y la teoría me dice bien claro, si la configuración electrónica termina en P, a ver, atentos primero, después van a hablar, van a tener más ejemplos. Cuando termina en P, grupo A, ya sé que pertenece al grupo A. Entonces, ¿cómo determino el número de grupo? El número de grupo me dice, pues, para el grupo A es número de electrones del mayor nivel. Y recuerden que el periodo es el mayor nivel. Entonces, significa, pues, que nuestro mayor nivel es 2. Simplemente usted va a sumar los electrones que hay en el mayor nivel. A ver, pequeños, a ver, jóvenes, a ver, señoritas, ¿cuántos electrones hay en el mayor nivel? A ver, 5. sumen. 5, profesor. Por supuesto, ¿ven? Aquí tenemos 2. Recuerden que los electrones son los exponentes y en PET usted tiene 3. Simplemente usted cuenta la cantidad de electrones, 5. Y pone pues 5 en romanos seguido de la letra A. 5A. Y se acabó. Eso es todo. Periodo, el mayor nivel y el grupo. Para que pertenezca al grupo A, la configuración electrónica debe terminar en S o en P. Una vez que usted identifica a qué grupo pertenece, si es el grupo A, suma los electrones del mayor nivel, determinó el grupo. Siguiente ejemplo, a ver, ¿qué dicen ustedes? Allí usted tiene al sodio. ¿Qué es lo que va a hacer entonces? ¿No? Si a mí me está diciendo, vamos a determinar periodo y grupo, entonces usted lo que va a hacer es lo siguiente. Va a agarrar el número 11, mire, ve, 11, inmediatamente empieza a hacer la configuración electrónica. ¿Por qué el 11? Porque ese número 11 es, pues, Z. Siempre usted va a utilizar el número atómico. Y empieza su configuración, miren, ve. 1S2, 2S2, 2P6, hasta allí suman 10, y 3S1. Me gustaría, por favor, que ustedes me indiquen, ¿verdad? ¿Cuál es el periodo? 3. 3, profesor, 3. 3. ¿Están de acuerdo? A ver, nuevamente. Periodo indica el mayor nivel. Entonces usted va a analizar, ¿ve? ¿Sí, sí, la escucha? Profesor, ¿por qué le dice grupo VA? Allá, VA. A ver, aquí. A ver, vamos a regresar entonces. Mire, ve, para que usted entienda, hijito. En números romanos, ¿qué significa V? ¿Qué hemos dicho?
5. 5, profesor. 5, lógico. Repito, ¿por qué hemos puesto VA? Lo que pasa es que para determinar el número de grupo, ¿no? Para determinar el número de grupo, ¿no? Usted va a poner, pues, o va a contar solamente cuántos electrones hay en el mayor nivel. En el ejemplo para el nitrógeno, el mayor nivel es 2, ¿ve? Usted ve aquí, ¿sí o no? Y cuente los electrones. Los electrones son los exponentes en ese número 2. En ese usted tiene 2 electrones y en P tiene 3. Cuando usted suma, 2 más 3 es 5. Por eso ponemos V. 2 más 3 es 5. Eso es la V. V en romanos es 5. ¿Y por qué ponemos la letra A? Porque este elemento químico pertenece al grupo A. ¿Y cómo sé que pertenece al grupo A? Mire, ve, su configuración electrónica termina en P. Por eso le ponemos la letra A, siempre. Usted cuando pone números romanos, va a poner, ¿no? La letra A. Profesor, ¿y esto no está viendo en nuestro examen? Por supuesto, su voluntario existe, ¿no he revisado? Hay preguntas en su voluntario. Por eso quiero que presten atención. A ver, para que entiendan más, voy a poner muchos ejemplos, ¿no? Tranquilos, tranquilos. Con un ejemplo, 2 ejemplos no van a entender, pues. Quiero que presten atención aquí, ¿ve? Para el sodio, entonces, ya hicimos la configuración electrónica. Miren, ¿ve? Para 11. 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1. ¿Estamos de acuerdo? A ver, yo les había preguntado, ¿no? ¿Cuál es el periodo? Si el periodo es el mayor nivel, ¿cuál es el mayor nivel? A ver, pequeños. Miren. Es 3. 3. A ver, vamos. Profesor. Claro, para todos, ¿sí? Aquí está el nivel 1. Mire, ve lo que voy marcando. Aquí está el nivel 2. Está el número 2. Por eso lo voy a poner 2 líneas, ¿eh? Y el 2 se repite aquí nuevamente. Es el mismo nivel, nivel 2. Pero esto de acá es el más grandote, ¿ven? No hay otro más grande, el número 3. Entonces, nuestro mayor nivel, pues, es 3. Por eso voy a poner periodo número 3. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a determinar el grupo. A ver. Profesor, unos romanos A, profesor, porque el grupo se va a obtener cuando nosotros vamos a sumar los electrones del mayor nivel. Y en este caso el único nivel vendría a ser 3s elevado a la 1 y su único electrón es 1. Por supuesto. Ok. A ver, para todos ahora sí. Para saber el grupo al que pertenece, primero usted fíjese, mire, ¿dónde está terminando? Alguien me preguntó, profesor, ¿por qué puso A? Miren, ve, aquí usted observa pues que finaliza en S, escuche, finaliza en S. Y la teoría me dice, ¿no? Si la configuración electrónica finaliza en S, también pertenece al grupo A. Entonces, que al poner el número de grupo, usted va a poner en números romanos y seguido de la letra A. Ahora, ¿cómo voy a saber el número de grupo? Aquí está lo que me dice, pues en este cuadro de color celeste, ¿ve? Es el número de electrones del mayor nivel. Y recuerden que el mayor nivel es 3, no hay otro nivel más grande. Entonces, usted va a buscar en ese tercer nivel cuántos electrones hay. A ver, lo puse de color verde. ¿Cuántos electrones tenemos allí? A ver, pequeños. 1, profesor. Solamente hay un electrón. ¿Sí o no? No hay más. Entonces, usted al escribir el grupo va a poner el número 1 en romanos y enseguida usted va a poner la letra A, porque pertenece al grupo A porque termina en S. Eso es lo que estamos haciendo. Usted va a poner, mire, ve, 1A y se acabó. A ver, un ejemplito más para que quede claro. Y la próxima clase seguiremos desarrollando. Esto viene en su examen. Y la regla ya está establecida, solo tienen que practicar. Por eso presten mucha atención. Olvídense todavía de esta Profesor, perdón, ¿cuál es el número atómico? A ver, hijitos. Si a El usted número ya lo pongo atómico, profesor, es del... Por a ver, ejemplo, mira, una X, espérese. ¿no? A ver, aquí. Si yo pongo X, aquí pongo 27, aquí pongo 13, por ejemplo, ¿verdad? A ver, mire, esto ya hemos visto ya pues desde mucho tiempo, 13. Aquí yo lo pongo 14. A ver, hijito, ubíqueme usted cuál es el número atómico. ¿Se recuerda? 13. ¿Se ha dado cuenta que eso estamos utilizando? ¿Ve? Para el Na, el 11, para el nitrógeno, el 7. ¿Se da cuenta? ¿Sí o no? Eso es el número atómico. Ese dato es que voy a utilizar siempre para saber a qué periodo y a qué grupo corresponde. A ver, mis queridos estudiantes, un ejemplito más para irnos, ¿sí? Un hito más, por favor, me esperan, ¿no? No se desesperen si el tiempo no va ganando. Por más que yo tenga clase a las 11, ¿verdad? Espérense un instante. Vean, siguiente ejemplo.
A ver, si ustedes tienen su tabla periódica, ¿qué elemento químico es el Al? Lo que hemos estado trabajando en la clase anterior, ¿eh? El concurso. ¿Cómo se llama ese elemento químico? Se llama aluminio. Claro. ¿Alguien me puede decir en esa notación cuánto vale su número atómico del aluminio? 13. 13. Allí va el número atómico, ¿no? Yo les dije siempre, ¿no? Si usted tiene un átomo X, el número atómico siempre está en este lugar, ¿ven? Este es el número atómico, así Z. Entonces, para el aluminio, eso pues es su número atómico. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Si a mí me dice determinar periodo y grupo, haga la configuración electrónica para 13. 1s2, 2s2. Esto sí me tiene que saber, ¿ah? Ojo, para 13. Quiere decir que los exponentes deben sumar 13, ¿verdad? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, hasta ahí van jóvenes, hasta 3s2 van 12 y 3p1. Una vez que usted haya hecho esa configuración electrónica, díganme, a ver, ¿a qué periodo pertenece? ¿Cuál es el mayor nivel? Al 3, profesor. Al 3, profesor. Por supuesto, ¿no? Ya la captaron, creo. Aquí usted tiene el primer nivel, aquí tiene el segundo nivel, miren, ven, pero hay uno más grande que todos, que es el tercero. Entonces, ese número 3 indica, pues, el periodo. Eso va a ser el periodo. Estamos trabajando con átomos pequeñitos, ¿verdad? Entonces, periodo, usted ya sabe cuál es. 3. Ahora la pregunta es, ¿no? ¿Pertenece o no al grupo A? Sí, Sí, pertenece. ¿Por qué? A ver, pertenece. ¿por qué? Porque está terminando en P. Porque termina en P. Listo, esa es la respuesta, así, rápido, ¿verdad? Entonces, basta que termine en S o termine en P, grupo A. ¿Y cómo determinamos el número de grupo? Sumando ¿Qué los dice? electrones del mayor nivel. Sumando los electrones del mayor Claro. nivel. Y sería Y como 3. nuestro mayor nivel es 3, profesor. Es número. claro, ¿verdad? Sume los electrones, a ver, en ese mayor nivel. O sea, tiene que sumar todo. Tres Claro, números iguales por a. supuesto, 3A. No me va a decir, profesor, solamente lo pongo del 3S o del 3P. De todo. Es el mayor nivel de todo. Usted va a poner del S 2 electrones y del P un electrón. Va a sumar, pues. ¿Cuánto suma? 3. Entonces, 3 en romano son, pues, 3 palitos, como usted dice. Ahí está. Pero no se olvide de poner la letra. Voy a poner la letra A porque pertenece al grupo A. Porque su configuración electrónica finaliza, miren, ve, en P. Entonces, usted pone 3A. ¿Ya se va entendiendo mucho mejor? ¿Qué dicen, a ver, pequeños? ¿Sí? Profesor, está muy fácil. Es que para los pequeños, bueno, de quinto de primaria, que recién están llevando este tema, ¿no? Yo más que nada me dirijo a ellos, ¿verdad? Porque los pequeños, mi otro grupo, ya que de sexto, este tema yo recuerdo que sí hice con ustedes el año pasado. ¿Sí? Sí, profesor. Claro que sí, pero también hay que pensar en los más pequeños, ¿verdad? A ver, ¿qué opinión me dicen, a ver, los pequeños de quinto de primaria? Profesor, yo le voy a hacer una consulta. Después del 4S2, ¿sigue el 4D10 o se pasa al 4? 3D10. 3D. Después va el 3D10 y después recién va el Tiene 4. 4P. Tiene 4P. Revisen todo lo que hemos visto, configuración electrónica. Profesor, no, o sea, cuando va después de 3P6, ¿no? O 3D10. A ver, vamos a ver rapidito nada más, ¿no? El siguiente ejemplo. Pero aquí creo que tenemos uno. A ver, quiero que observen. Este ejemplo íbamos a ver, pero ya veremos la próxima clase. Mire, ve, lo que dice usted, ¿no? En el germanio, ¿verdad? Ahí, mire, ve, ahí usted tiene la configuración electrónica. ¿Ya lo observó? ¿Sí? Ahí está. Ah, ya, profesor, ya lo vi. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Mire, ve, viene 4D, luego viene 4P. Practiquen todo eso para la próxima. Vamos a resolver más ejemplos en la próxima clase, pequeños. ¿De acuerdo? Profesor, No una se preocupen. pregunta. Sí. Si la configuración se pasa más del número de electrones, porque el grupo solo va a ser 8. O No, es nunca, no. Siempre, cuando es del grupo A, siempre máximo va a sumarte 8, porque usted sabe, ¿no? De S, 2 y de P6, máximo te va a sumar 8. Cuando termina en S o en P, siempre va a ser máximo 8. No se preocupe, va a haber más ejemplos la próxima clase. ¿De acuerdo? Profesor, ¿pero se puede poner con enunciado? Porque así es muy fácil, o sea, es muy fácil. No, primero esto es primero para todos. Después desarrollamos una práctica.
¿Cómo ¿Sí? se dice el número 3 en romanos? ¿Cómo se escribe? ¿Qué número me dice, hijo? 13. Bueno, 13, ¿ya para qué? Porque aquí no vamos a hablar pues el 13, ¿verdad? Usted si quiere poner 13 pondrá pues X y 3, ¿verdad? Pero esto no viene al caso, hijito, ¿sí? Usted máximo va a utilizar aquí hasta el 8. No, profesor, es que en el balotario nos pide uno de eso. Ah, dice, ¿qué dice? Grupo 13, dice. No, nos pide el grupo pertenece. Ajá, sale 3 el grupo. Ya, la próxima clase le voy a explicar ese por qué aparece 13, ¿de acuerdo? Ya, Ahora, profesor. por ahora, muchachos, lo dejo allí porque tengo clases en otro grupo, si no, me encantaría seguir. Profesor, ¿puedes subir la diapositiva a la virtual? Sí, por Sí, supuesto. Sí, pero, sí, voy a subirlo, pero me dan un tiempito, ¿sí? A más tardar, a mediodía está ahí, porque ahorita como tengo clases, no voy a poder subirlo inmediatamente. A más tardar, a mediodía está todo esto en el aula virtual, ¿de acuerdo? Ya, ¿Sí? profesor. Listo. Adiós, profesor, cuídese. Sí, señor, cuídense ustedes también Hasta mucho, luego, ¿sí? profesor. Chao, Hasta luego, chao. profesor. Chao, hijitos, ¿no? Entonces, no se olviden de repasar esta parte, por favor, ¿sí? Ya en el aula virtual usted va a tener todo ello. Perfecto.